Qué hermoso que podemos estar un domingo más, amén, celebrando juntos. ¿Cuántos se alegran que hoy se ha podido descansar un poco mejor? Amén. Eso es ya todo un acontecimiento de acción de gracias al Señor. Pero mira, muy bonito después de estar teniendo durante el mes de julio y agosto, todo ese tiempo, como bien sabemos y entendemos, para nosotros como ministerio, un tiempo muy especial, muy bonito, dedicado a lo que es el evangelismo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí presentes han podido estar participando de una o de otra manera en lo que ha sido estos días, los martes, los jueves en San Isidro? Amén. Vale, solo dos. Amén. Es para que participemos, hermano. Ya los veo ustedes que empiezan a beber, a mirar para abajo, a mirar al ventilador. Es para que estemos juntos, ¿sí? Y sigamos a una, porque nos quedan como 3 horas. Como hemos ido muy rápido. No, es broma. Iremos todo lo bien y todo lo rápido que nos permita el Señor. Amén. Pero ¿cuántos están disfrutando de este tiempo evangelístico? ¿Cuántos están disfrutando de un tiempo muy bonito de poder reunirnos, de poder compartir? Amén. ¿Cuántos han venido revolucionados del campamento? Amén. Si vamos allí donde los niños, vas a ver que todos están ahí cantando las canciones. Así que es un tiempo donde el Señor nos está dando la oportunidad de poder prepararnos, de poder no solamente echar el freno, porque en la vida cotidiana, tú y yo hemos podido ver que en España en general, en Madrid también, como hace mucho calor, lo normal es que la gente en agosto echa el cierre. No todos, pero sí mucha gente. Entonces pensamos, yo también voy a echar el cierre, ¿no? Pero nosotros no echamos el cierre, queridos hermanos, sino que seguimos adelante. Tenemos tiempo para descansar, tenemos tiempo para aprovechar, hacer otras actividades. Pero lo cierto, queridos hermanos, es que tú y yo hemos estado aprovechando todo lo disponible, todos los recursos disponibles para poder seguir sembrando, como dijo el pastor Oscar. Y no solo en la materia de finanzas, sino también en todos los propósitos que son del Señor. Amén. En Marcos capítulo 11, a partir del versículo 12... vemos lo siguiente, el siguiente episodio. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, esto es Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Saltamos de aquí al versículo 20 y este episodio continúa. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, lo que decía la pastora Alina, dice, cuando estéis orando, enfrentaos. Perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, tú y yo probablemente en algún momento hemos escuchado, no esta parábola, porque no es una parábola, fue un acontecimiento, un hecho parece que como aislado, porque alrededor de todo esto lo que se destaca es que Jesús subió al templo, a Jerusalén, y echó fuera a los que estaban ahí vendiendo palomas y todo eso. Tú lo has leído. Y entonces es como que este episodio, esto que acontece antes y después, no tiene mucha relevancia, pero sí que la tiene. Y por lo menos hoy tú y yo vamos a tomar ese fragmento y ver algunos detalles. En primer lugar, nos muestra que Jesús va caminando con los discípulos y de pronto dice que tiene hambre y se encuentra este árbol. Y viendo las hojas dice, tendrá frutos. Se acerca a buscarlo y no lo encuentra. Dice que Jesús esperaba encontrar algo aquí y al no ser así, la maldice para que se seque.
Posteriormente, cuando lo vemos a partir del verso 20, dice que al pasar de nuevo es Pedro, uno de sus discípulos, quien se da cuenta y se sorprende. Dice, Maestro, como tú dijiste, la higuera se ha secado. Amén. Te pregunto, ¿tú crees que el Señor se sorprendió? ¿El Señor se sorprendió de alguna manera? No se sorprendió, porque el Señor lo que habló esperaba que así fuese. Y nos vamos a quedar con los versículos que vienen a partir del 24, que es donde Jesús también aprovecha y este episodio lanza una enseñanza directamente para sus discípulos. Y es donde les empieza a decir, dice, si todo lo que pidiereis orando, creed lo que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y luego la segunda parte, que no es tanto el énfasis, pero es importante. Hay que estar en paz con todos. Si tú quieres estar en paz con Dios, quieres poder recibir la bendición completa de parte de Dios, tienes que aprender a estar en paz con los demás. Que yo lo diga desde aquí no significa que es una tarea fácil, ¿eh? Pero es lo que Dios nos da a ti para mí. Y todo lo que tú y yo recibimos también como una palabra de fe, hay que pelearla. Lo que hablaba nuestro pastor Oscar, donde nos ponía ese ejemplo de Isaac al que le cerraban los pozos. Abrir otro pozo no era coger y decir, venga, no es hoy como en el móvil que pedimos una pizza y nos viene. ¿No? Porque nosotros en nuestros días de hoy estamos muy acostumbrados a usar el móvil y hacemos la compra por internet y nos llega a casa y no nos hemos movido. Entonces, en los tiempos de Isaac no era así. Y significaba que la fe que él tenía también tenía que demostrarla. Y si le cerraban un pozo, o él o sus sirvientes, porque era una persona que tenía recursos, y les decía, id y cavad otro pozo. Pero eso no se hacía en 2 horas ni 1 hora, tardaba lo suyo. Significa que la fe que Dios nos está dando, aunque tú y yo recibamos una palabra que levante algo hoy en ti en esta mañana, probablemente lo primero que va a levantar es ese ánimo. Va a levantar esa energía de parte del Señor. Pero después hay que continuar. Dile al que está a tu lado, después hay que continuar. Entonces, lo que Jesús dice en estos versículos, que se resume en algo que podemos leer en 30 segundos, es algo que nos va a tomar mucho tiempo, o nos va a tomar tiempo. Porque dice, por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, El hecho de creer algo, queridos hermanos, implica paciencia. El hecho de esperar en Cristo Jesús implica un proceso. ¿Ven? Otra cosa es cuando a lo mejor estamos en un ambiente de fe, empezamos a desatar palabras de rema, palabras milagrosas, y hay cosas que ocurren inmediatamente. Hay sucesos que ocurren. Por ejemplo, si oramos por un enfermo y es sanado, es otra cosa. Pero hoy estamos hablando de los procesos que tenemos tú y yo como siervos del Señor, como discípulos de Cristo Jesús. Amén. Y es el enfoque que tiene este mensaje. Entonces Jesús aprovecha la oportunidad para animar a sus discípulos a que actúen con ¿qué cosa, queridos hermanos? Con fe. Con fe. Cuando tú y yo hacemos nuestras actividades diarias o comunes, ¿lo hacemos por rutina o por fe? 50-50. Ah, no, por fe. ¿Nos levantamos por rutina o te levantas con fe? Dios me dio vida. Yo creo que la mayoría de nosotros nos levantamos ya y damos gracias al Señor, pero tú mayormente te acuestas sabiendo que mañana vas a hacer otra cosa. Y yo decimos, mañana plancho eso, mañana voy a ir a comprar eso, mañana. Y otros, pasado mañana. Y hacemos planes. Amén. Y eso no es malo. El Señor no nos está juzgando por eso. Él dice, no hagas planes, no tengas planes. No tiene nada que ver con eso. Sino es el hecho de que tú y yo no entremos en la costumbre como todos los demás. Sino que sepamos que cuando estamos viendo este episodio, eres tú también el que está involucrado allí. Porque ¿cuántos caminan con Jesús?
¿Eh? Entonces, estos discípulos, esta tropa, también caminaban con el Señor a diario, también tenían necesidades, también tenían sus costumbres, pero estaban a lo que estaban. Y el Señor tenía que darles esta enseñanza y el Señor tenía que tratar con ellos en su corazón, aunque inmediatamente no se manifestara. Eso lo vamos a ver un poquito después. Y conmigo, no siempre se va a manifestar inmediatamente la fe. La fe no siempre se va a manifestar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se está trabajando. Pero lo importante es que tú tengas esa conciencia. Si yo soy consciente de que Dios está trabajando en mí, de que yo estoy en un proceso donde estoy creciendo en la fe, entonces estás por el buen camino. ¿Amén? Aleluya. Hay aquí una recomendación, un recordatorio. Si vienes conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Amén? Mira, la fe es algo que tú y yo hemos recibido y que se nos ha dado para poder caminar con el Señor. Si tú y yo intentamos caminar con Jesús o hacer algo para Jesús, pero de por medio no hay fe, entonces se va a convertir en algo raro. Se va a convertir en algo tedioso. Se va a convertir en algo aburrido. ¿Amén? Si tú y yo intentamos tener una vida y procuramos agradar a Dios, procurar no está mal. Pero en medio juega un papel muy importante la fe, que es decir, soy de Cristo. Soy de Cristo, no lo intento, ya lo soy. ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos no lo intentan? Gracias. Ah, está bien. Porque no es cuestión de intentar, es cuestión de ser. Cuando tú te bautizas una sola vez. Aunque algunos nos hemos bautizado 2 veces porque fuimos inconscientes de la primera. Pero la segunda ya fue directa. Yo me bauticé 2 veces. Pero la primera no fue conscientemente, la segunda ya sí. Y una vez que te bautizas, lo haces de una vez por todas. Como el Señor Jesús murió una sola vez y no más. Entonces tú y yo, en la vida que tenemos en Cristo Jesús, no podemos continuamente machacar, ay Señor, si tú me das la fe, si tú me das la fe, si tú me das la fe. El Señor te ha dado la fe ya. El Señor te ha entregado ya algo. Amén. Y si tú caminas con el Señor, vas a aprender a usar esa fe. Y si tú y yo ponemos atención en lo que Jesús quiere hacer alrededor de nuestras vidas, vamos a aprender a saber cómo usar esa fe. Pero si nosotros vamos a nuestro aire, valoramos las cosas a nuestra manera, entonces vamos a entrar en un dinamismo donde usamos la fe según lo que nos conviene. Y ese es un peligro en relación al versículo que veíamos anteriormente, donde dice, pedid lo que queráis en oración y lo recibiréis. Y entonces algunos empiezan, Señor, quiero 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros. ¿No? Porque aquí dice que pida en oración y que crea. Y yo creo que puedo tener 1.000.000 de euros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu fe. Pero ¿sabes algo? Por eso es importante el contexto. Cuando el Señor estaba hablando de las cosas, cuando el Señor estaba explicando de esto, venía de Jerusalén. Estaba muy cerca de los días donde iba a entregar su vida. Y el Señor de ninguna manera creo que estaba pensando, bueno chicos, cuando yo me vaya, entonces ya ustedes quedan libres, exentos de toda responsabilidad moral, de fe religiosa, y ustedes se dedicarán a hacer a lo que lo mejor les parezca, así que les doy fe para que ustedes pidan y les vaya bien, ¿no? Si tú vas a dedicarte a un proyecto, pues hazlo. ¿Tú crees que era un poco en ese contexto? ¿Entendieron? ¿Crees que era en ese contexto? Tú has estado conmigo, pero ahora ve a tu bola. Yo creo que no era así. Y ahí hay que hacer una diferencia, hay que hacer una separación. Yo, como persona, tú y yo como seres humanos tenemos necesidades, tenemos proyectos, tenemos anhelos, y eso es bueno.
pero ante todo y en primer lugar somos discípulos. Somos siervos del Señor. Amén. ¿Cuántos reconocen que esto es así? Entonces, claro, dice, bueno, pero como yo tengo mis deseos personales, voy a usar la fe que es de Dios. Puedes hacerlo. Puede incluso haber una respuesta, pero no significa que eso esté según el camino de lo que Dios ha preparado para ti, como discípulo. Amén. Entonces, pasa lo siguiente. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, verso 13, nos cuenta lo siguiente. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Y aquí hay un poquito más de énfasis de esto que decíamos hace un momento. Los discípulos se habían venido abajo al ver que el maestro no podía cumplir lo que había dicho. Esto en sus pensamientos. Es interesante algunas formas que encontramos y algunas referencias que nos dan la idea del carácter o de cómo se sienten los personajes. De estos dos dice que cuando se encuentran con el Señor sin saber que era Él y le empiezan a comentar, dice, pero ¿eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? Y le empieza a decir, ¿qué cosa? Dice, del profeta. Jesús el profeta. ¿Se acuerdan que Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Elías, otro. ¿Y qué dijo Simón? Pedro, ¿tú eres él? ¿Eres quién?
el Cristo. Y estos dos también eran discípulos de Jesús. Y cuando están hablando, dicen, ¿no te has enterado tú de este Jesús, el profeta? Varón poderoso, no el Hijo de Dios, no el Cristo, no el que había venido a redimir y enviado como una respuesta de Dios Padre, sino un hombre poderoso, un hombre que en su personalidad tenía la capacidad de mover multitudes, de convencer, y ellos esperaban que incluso hasta pudiese liberar la nación de Israel de una forma política. ¿Sí? Entonces, cuando ellos ven todo esto, ven que Jesús ha muerto, que han pasado ya 3 días, están de camino a otro sitio y no están pensando en las cosas en las que Dios quería que pensaran. ¿Por qué? Porque para ellos, el momento en el que Jesús ya no está, a ellos se les cae el mito. Ellos empiezan a ver una realidad humana nuevamente. Dice, ¿y a dónde quieres ir a parar con todo eso que estás explicando? Que para nosotros muchas veces Jesús es el profeta poderoso que puede realizar nuestros deseos. Para nosotros Jesús es una cosa poderosa, sí, pero que está relacionada con mis deseos y mis conflictos. Y cuando vemos que Jesús desaparece, no porque se va de ti, no porque te deja tirado, no porque te abandona, sino porque Jesús está esperándonos o está donde tiene que estar y tú y yo estamos esperando a que nos libere, a que nos desate o a que haga cualquier otra cosa. Y tú y yo decimos, Jesús me abandonó, Jesús me dejó. Y tenemos conciencia del Señor, pero seguimos en ese conflicto. Es que Él no cumplió lo que yo le pedí. ¿A alguien le pasó alguna vez? Que oró y dijo, no quiero 1 millón, quiero 2 millones. Y no me los dio. Y quiero esto, y quiero lo otro. Y hay conflictos un poco más serios ya fuera de esta pequeña broma. Pero alguna vez evangelizando o hablando con personas, de pronto llega alguien y te dice, mira, me enseñaron el evangelio de niño, de niña, pero tengo un conflicto con Dios. Le preguntas, ¿y por qué? Dice, porque yo pedí que no se muriese tal familiar, dice, y Dios no respondió a esa pregunta. Entonces, cuando te dicen eso, es un conflicto. Pero ¿sabes algo? Dios no se puede adaptar a nuestros conflictos y a todas nuestras circunstancias, porque Dios tiene las cosas bajo otra forma de control y tiene otros planes. Claro. Cuando te cuentan eso, tú humanamente entras en... ¿A qué les digo? Porque no es fácil decirle a una persona, mira, es que Dios tiene el control. Tú lo puedes decir, pero realmente eso es algo que Dios tiene que revelar a cada persona. Porque lo que vamos a ver humanamente es que tú y yo apreciamos a alguien y esa persona, sin esperarlo, sin quererlo, ya no está. Pero eso solamente... En este concepto y en este ambiente que tenemos de la fe, tú y yo podemos descansar porque mira, está en un lugar mejor. Está con el Señor. Entonces no siempre es fácil, pero el Señor tiene que revelarnos las cosas. Y si tú y yo no estamos conscientes y no trabajamos a favor del discipulado de Cristo en nuestras vidas, nos va a pasar como a estos dos, que luego tienen que ser procesados. Que el Señor se encuentre con ellos por el camino no fue ninguna casualidad, ¿vale? Porque anda que no habían discípulos y no habían seguidores de Cristo. Pero al menos con estos dos con los que se encontró, fue redactado y fue puesto aquí como acontecimiento para que quede un ejemplo para ti y para mí. Y cuando ellos están allí, dicen, pero tú no te has enterado, pero tú no has visto. Como si era Jesús mismo. Jesús le faltó enseñarle mira. Pero eso viene después. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se pone a conversar con ellos. Se altera el Señor y dice, ¡oh, insensatos! ¿No te ha pasado alguna vez que estás tratando cosas y dices, insensatos? No. Y se altera el Señor y les empieza a compartir la palabra. Dice, desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta los profetas, les empieza a explicar dónde hablaba acerca de Él. Acerca de Jesús, el Hijo de Dios, del Mesías.
Y lo interesante es que cuando llegan a su casa, el Señor va a ir de largo y ellos les dicen, no, quédate con nosotros. El Señor, ya ahí como yo me imagino la idea de la película, es como, entra. Y el Señor, no, no, entra. Vale. Que tú y yo a veces le decimos al Señor, Señor, bendíceme. No, todo bien. Y entran en casa de estos dos hombres y van a compartir el pan. En ese momento, cuando el Señor parte el pan y lo da, dice que los ojos de ellos les son abiertos y pueden reconocer a Jesús. Y le dice uno al otro, dice, ¡ah, te lo dije! Que siempre hay uno que se quiere quedar por encima, dice, te lo dije. No, le dice, ¿no nos ardía el corazón cuando nos estaba hablando de las Escrituras? ¿No nos ardía algo por dentro? Y eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. El Señor no se retracta de ti y de mí. Eso es bueno. Dije que el Señor no se retracta de ti y de mí. Amén. Significa que cuando tú y yo a veces fallamos, cuando tú y yo a veces nos ponemos ahí en nuestros propios asuntos, el Señor dice, este no, quítalo, venga otro. ¿Cuántos se alegran de eso? Yo me alegro mucho por eso. El Señor no diga eso de mí. Mira, están otras cosas ahí. El Señor no se retracta de ti. Te espera. Te busca. Se junta contigo. Aunque tú estás de camino a la pesca por ahí a hacer otras cosas. Camino al súper, dice, ya hay culto. Y voy, no, es que tengo que hacer la compra. Ahí está el Señor. O sea, cuando yo voy al mercado, ahí está. Cuando yo estoy haciendo otras cosas, el Señor está ahí. Y me está juzgando. No te está juzgando porque en sí Él ya sabe lo que estamos haciendo. Pero sabes, Él nos está dando la oportunidad de que reflexionemos. Y esto es algo verídico, a mí por lo menos me ha pasado, probablemente a ti también, pero hay muchas veces que estamos en un estado, el que sea, estamos haciendo cosas, y de pronto el Señor te empieza a enviar recuerdos, imágenes. Yo llevo muchos años en la iglesia, no tantos como otros, pero al menos desde finales del 2009 es el tiempo que llevo aquí, tiempo completo y con una conciencia verídica de servir al Señor. ¿Ven? Entonces he conocido a muchos hermanos, he visto a muchas personas, he estado también sirviendo en muchas actividades. Y entonces a veces puedo estar tranquilo, puedo estar haciendo otras cosas y de pronto empiezo a acordarme de hermanos o de gente con la que hemos estado sirviendo o con la que estamos sirviendo. ¿En qué sentido? De pronto empiezo a ver a ese hermano o a esa hermana sirviendo en la cafetería, recogiendo sillas, pregando, evangelizando. Y cuando yo veo eso me choca. Porque a lo mejor yo estoy sentado tomándome un refresco y el Señor me da ese recuerdo. ¿Qué es eso? Como que me quiere crear mala conciencia. Pero no es mala conciencia, sino es simplemente recordar que hay cosas que tienen un llamado y que tienen un sentido de parte de Dios. Que tú y yo no siempre veamos, porque para nosotros a veces el sentido es a donde nosotros queremos llegar. Como estos dos, no lo dice así, pero hay otro ejemplo, dice, estos se querían ir a pescar. Y entonces a veces nosotros estamos en nuestras cosas y nos queremos ir a pescar también. A pescar nuestra propia suerte. A pescar, qué sé yo, un trabajo, un oficio, una pareja, cualquier otra cosa. Y por eso te cuento esta pequeña anécdota. No es una vez, han sido muchas veces, que estando sentado se me empieza a recordar a personas, porque en el ministerio hay muchos hermanos, muchas hermanas que dan mucho de parte de Dios. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. No se queden callados, hermanos. Es una reflexión buena. Yo daría un aplauso al Señor, que hay hermanos y hermanas, gente como tú también y como yo también, que estamos dispuestos a dar más. ¿Sí?
Que a lo mejor has estado trabajando toda la semana y el sábado vienes a dar un poco más. Y el domingo vienes a dar un poco más. Que has estado todo el día haciendo cosas y por la tarde, a última hora, vienes a dar algo más. O que has trabajado toda la noche y por la mañana vienes a dar un poco más. Lo digo en ese sentido. Y esas son las cosas que a mí particularmente a veces me vienen flashes de parte del Señor. Digo, como, Señor, no me atormentes, ya voy. Ya voy a Madrid Río, San Isidro, ya voy. Sí, porque a veces nosotros decimos, pues, ¿para qué voy yo a ir? Que vaya otro. Total, Dios es glorioso, es poderoso, es infinito, se va a derramar su gloria, el apóstol va a orar y se van a entregar todos. Entonces, ¿para qué yo? Pero Dios cuenta contigo y conmigo. Jesús tenía 12 discípulos menos uno que tenía estos dos también y tenía muchos otros. Y entonces, pero se le apareció a estos dos porque también contaba con esos dos, como también cuenta contigo y conmigo. Y se tomó el tiempo suficiente, los acompañó a su casa y estuvo dispuesto a compartir el pan. El Señor también está dispuesto a compartir contigo lo que tú comes y lo que tú bebes. Y acompañarte, aunque no siempre vamos en la buena dirección, pero te va a dar algo, te va a dar testimonio. Te va a dar la palabra. Estos dos reconocen, dicen, no nos ardía el corazón cuando nos estaba hablando. Tenemos que encontrar esa identidad. Tenemos que encontrar esa señal que define que estamos siendo discipulados y estamos sirviendo al Señor. Amén. Dije que tenemos que encontrar esa señal en tu corazón y en el mío. Aleluya. Porque si no, hermanos, a mí también me pasa. A mi esposa también le pasa. A veces tenemos un ratito, un día libre y vamos a comprar una tienda y veo una camiseta que me gusta y me arde el corazón. Dice, esta es la camiseta que yo había visto. Oh. Y veo una zapatilla. Oh, esta me arde el corazón. ¿Qué te va a arder el corazón, hermano? O sea, a los 6 meses ya no te vale. Mi esposa es así, le dice, ¿te gusta comprarte esas camisetas que después no te valen? Digo, déjame, yo soy feliz. No te metas conmigo. Y entonces nos confundimos. Me ardía el corazón, me emocioné mucho porque me lo pasé bien. Me emocioné mucho porque te vi. Me emocioné mucho porque me hicieron ojitos. Y eso, si eres un hombre, es una mujer y están las cosas más o menos claras, normal que alguien te entre por los ojos y te provoque sensaciones, ¿vale? Sé que es normal que cuando tú ves algo que te gusta te provoque sensaciones. Pero si eres un discípulo y estás siguiendo a Jesús, tienes que saber las cosas que deben provocar fuego en tu corazón. ¿Ven? Que si eres un discípulo de Cristo, tú debes saber, debes cuidar las cosas que provocan fuego en tu corazón. Porque si no, cualquier cosa te va a encender, hermano. Un trabajo corre el peligro de que te encienda el fuego de tu corazón. ¿Sí o no? Un novio, una novia, corre el peligro de que encienda el fuego de tu corazón. Y vuelvo a decir, hay que trabajar, hay que tener familias, hermanos. Pero hay que dar los pasos correctos. Hay que hacer las cosas bien. Amén. Porque si no, luego se nos cae el mito, como le pasó a eso. Es que no funcionó, no salió bien, es que me dijeron que vaya allí, no era lo que yo pensaba. La culpa es de Jesús. Porque Él me dijo que Él era todopoderoso y me iba a ir todo bien en España y que iba a prosperar y que iba a abrir un montón de pozos. ¿Okay? Pero te discipulaste. Bueno, un día sí, otro no. Pero fuiste a escucharle de vez en cuando, por Facebook. Consultaste, tomaste tiempo, hablaste con tus líderes. ¿A qué? Si ellos están ocupados. ¿Llamaste alguna vez al apóstol? ¿Preguntaste un poco de sabiduría, de cómo hacer las cosas? Yo ya lo sabía. Es que ya me lo sabía, pero no me di cuenta. Lo bonito de todo esto, hermano, no es para echar cosas en cara ni
para hacernos sentir mal. Lo bonito de todo esto es para darte cuenta que cuando tú tomas una decisión, confirmas con bautismo y quieres seguir a Jesús, aunque a veces se nos puede ir un poco la olla, si eres de la familia de Cristo, el Señor te va a encontrar en el camino. ¿Ven? El Señor te va a encontrar en el camino y te va a dar testimonio. Te va a recordar al hermano o la hermana que viene a limpiar a las 6 de la mañana. Te va a recordar a los hermanos que a veces están sirviendo después de darlo todo y siguen sirviendo. Te va a recordar a lo mejor al apóstol con su sonrisa. ¡Hermano! No quiero. Y yo, no quiero irme. Hermano, vamos a darle todo. Yo no quiero orar. ¿Por qué? No quiero, no sé. Te recomiendo que hagas un esfuerzo y tengas victoria. Esas cosas que tu carne dice, no quiero, son las que te convienen. Esas cosas que tú y yo decimos, no me gusta, son las que Dios ha puesto para ayudarte a que tengas fe, que tengas fuego. Ya hablamos de esto, no voy a volver a ese punto. Pero dijimos que no todo el fuego que sientes en tu corazón es el fuego que necesitamos para servir a Dios. Amén. Dice, nuestra vida debe estar sellada con lo más puro de Dios, de tal manera que podamos entender en todo momento lo que Él está haciendo alrededor nuestro. Esto es un fragmento que había sacado de cuando Jesús parte el pan con estos discípulos. Y es algo sagrado de lo que se está hablando. Cuando el Señor pone un sello en tu vida, es para separarte de una vez por todas. Amén. Entonces, no confundamos que a veces podemos tener esos desviación o desvariación, algo que no está muy recto, pero estamos sirviendo al Señor. Amén. Lo que hace el Señor es purificar tu vida y la mía. Vamos a ir con el último ejemplo. Te voy a pedir que vengas conmigo a Juan capítulo 20. En el verso 24. Nos encontramos el último episodio de este mensaje y nos da el ejemplo también de uno de los 12, en ese caso de Tomás. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, porque Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, como discípulos, muchas veces estamos en la situación de este Tomás. A ver, Tomás era uno de los 12. Y yo me imagino que él, al igual que los otros 2 de Maús, Pedro mismo, el resto, estaban en estado de shock. Y este hombre sentado, podemos imaginarnos lo que había en su corazón, una mezcla de tristeza, de desasosiego. Y tú y yo a veces cuando estamos un poco así, de esto que no hay quien te consuele, vamos al culto, no quiero, algo así. Y estaba este sentado allí, estaba sentado, y entonces, ¡Tomás! ¡Tomás! ¿Qué pasa? Hemos visto al Señor. Me tomas el pelo.
Hemos visto al Señor. Ha resucitado. Ya murió hace 3 días. Que lo hemos visto. Y le sale esa respuesta. Si no meto mis dedos en las llagas, si no meto la mano en el costado, no voy a creer. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos así a veces raritos? Si el Señor no me cumple este deseo, esto no pasa aquí. Esto pasa en otros países lejos, en los reinos muy lejanos. Pero muchas veces no nos hemos encontrado en esa circunstancia. Es que yo le pedí al Señor, hice ayuno hace 1 año atrás, mediodía, desde el desayuno al almuerzo, ayuné y me comprometí y no lo cumplió. Dice, así que si no lo cumple, ya no sirvo más. Me quito, no sé si me ofenderá, me quito de ujier. Ya no voy a estar más en la proyección. Poner algo. Porque nosotros lo valoramos, aunque el estar con Cristo, Él también tiene que suplir, con todo respeto, queridos hermanos, los caprichos. Que te digo una cosa, no es que Él no sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. No es que Él no conoce lo que tú sientes. No es que Él no sabe lo que tú anhelas y deseas. Él lo sabe. Pero otra cosa es que eso proceda. Otra cosa es que eso es lo que tú y yo necesitamos. Otra cosa es que eso sea lo que te conviene en ese momento. No siempre es así. Entonces por eso estaba valorando que la respuesta de este Tomás, desafiante un poco, cortante de alguna manera, y para nosotros que a veces lo leemos así como, ¡oh! Dios mío. Porque es un poco brusca la respuesta. Si yo no meto. Entonces, probablemente no es eso lo que quiso decir, pero es lo que había en su corazón. Esa amargura. Cuando a veces no encontramos la paz, según lo que nosotros queremos, no encontramos una respuesta y la buscamos aquí. Entonces, viene el Señor. Esto es como en las películas. Nuevamente Tomás en escena. Él está sentado, como ahí conversando con todos. Ya os dije yo que esto de Jesús es que yo no sabía, y todos se callan. Y Tomás. Señor. No, él era mucho más sincero, esto es una película. Cuando Jesús se aparece, viene directamente. Tomás, dame la mano. Dame la mano. ¡Que me des la mano! No. ¿Cuántos de nosotros, si hubiera sido Tomás, te hubieras atrevido a meter el dedo en la llaga? Broma. ¿Tú crees que Tomás quería hacer eso realmente? Pero el Señor de esto saca una conclusión. Dice, tú decías que querías verme para poder creer. El conflicto no era meter las manos, sino le costaba creer. Y ese es el conflicto que nosotros a veces tenemos que vencer. Pero te he dicho, cuida también lo anterior, cuida las fases anteriores, cuida el proceso de tu vida para que no nos veamos en una lucha de fe que no tiene que ver con el Señor. El Señor había sido claro con sus discípulos, el Señor había sido claro en su mensaje, el Señor había sido claro en sus enseñanzas. Él dijo, yo me voy, pero volveré y os dejaré al Espíritu Santo. No os dejaré solos. Lloraréis, pero luego vendrá la alegría. Ellos no lo entendían. Tenían que pasar por ese proceso también. Y ahí vemos el carácter, que muchas veces es lo que tú y yo estamos sintiendo. Muchas veces estamos en el camino de la fe, estamos en el camino adecuado, estamos recibiendo batalla, estamos luchando para mantenernos firmes donde tenemos que estar. Y a veces las cosas no salen como esperábamos.
Y algunos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra manera y otros dicen, ya no voy más a la iglesia. Ya no quiero orar más. Pero mira, ven que va a venir un predicador invitado, que no me importa. Luego lo está viendo por Facebook. Amén, amén, amén. Por lo menos había un deseo de conectarse nuevamente. Entonces Jesús lanza aquí un sello y dice, ok, tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Dice, ¿y qué hay de importante en esto? Si al final Jesús de alguna manera en su compasión ama a los que creen, pero también ama a los que no creen. ¿Sí? La diferencia está en que si tú y yo guardamos nuestro corazón, nos cuidamos de no entrar en la tentación, de no entrar en la debilidad, de no entrar en la derrota, de no entrar en el desasosiego y todas esas cosas, vamos a estar libres. Vamos a estar libres para poder disfrutar, aunque no tengamos aquello que queremos. Vamos a poder caminar. Hermano, hay cosas que nosotros vamos a ver solamente en este ambiente de la fe. Y es ver a las personas atadas, con deficiencias, pero no porque no tengan recursos, o sea, no porque te falte un trabajo, sino en la mente. Eso es una de las cosas más difíciles de entender, no de entender, pero de vivir la vida en Cristo, sabiendo que tenemos todo, tenemos una familia hermosa que nos anima. ¿Ustedes se animan cuando se ven? O tú le dices, ¿por qué tú estás así de guapo y yo no? Yo creo que no, ¿no? ¿Nos animamos cuando nos vemos? Eso es de Dios. Nos esforzamos por hacer las cosas bien, nos esforzamos por dar un buen testimonio. Y todo eso yo lo llamo recursos celestiales, recursos de fe. El Señor te pone en un sitio para que puedas crecer, para que puedas tener un ambiente sano en tu vida. Sí, hay veces hay lucha. Y te decía que es difícil, a veces, en la vida de la fe, ver a nuestros hermanos, ver a otras personas que no pueden avanzar, que no pueden crecer, no porque no quieran, no porque no tengan los recursos adecuados, sino porque no están libres. Porque no se han liberado de la presión de su mente y de su corazón. Es que yo quería esto, es que yo soñaba con esto, es que yo esperaba que casarme con tal, y yo esperaba formar una familia con fulano, es que yo quería ser así. Y no hemos aprendido a estar tranquilos donde el Señor nos está dando el crecimiento. No hemos aprendido a estar tranquilos donde el Señor te está labrando un futuro, el futuro que Él pensó, no el que tú pensaste. Y ese es el conflicto a veces para nosotros, como hermanos en la fe, cuando vemos estas cosas y estamos pensando, Dios tiene algo hermoso para ti, hermano, hermana. Y el hermano mismo se autoconvence de que le está yendo mal, de que no hay futuro, de que no va a ir bien, de que no hay otras posibilidades. Y no es que tú lo veas, no ves esas cadenas físicamente, pero ves las ataduras en su forma de expresarse, ves las ataduras en su comportamiento, ves las ataduras porque dices, puedes venir, ven a la iglesia, ven al culto. El culto no es la salvación, ni tú y yo somos la salvación, pero es Jesús que es predicado que trae la salvación. Amén. Entonces, en este último punto, decía, si este propio Tomás, como discípulo de Jesús, no podía creer que el Maestro había resucitado, es decir, no podía creer en la divinidad de Dios, en la divinidad del Hijo de Dios, ¿cómo iba a ser la obra de Dios? ¿Tú te has parado a pensar que algún día eres tú el que va a estar predicando en Oporto? Para eso ya estás tú. Para eso ya está el apóstol. Bueno, el apóstol ha dicho públicamente que él quiere estar hasta los 120 años. Y algunos lo hemos tomado al pie de la letra. Hasta 120 años me tiene que predicar. Me tiene que
cuidar, que es nuestro papi. ¿No? Y, apóstol, mímame. Apóstol, cuídame, ora por mí. Y lo hace con todo su amor. Yo creo que nadie tiene nada que decir acerca de eso. Pero este punto y este ejemplo es por el hecho de que el resto que somos, en relación no a la iglesia Osana, no al ministerio Osana, sino a Cristo en primer lugar, el resto que somos. Espectadores, somos visitantes, somos animadores. Un concepto en el mundo del fútbol, las aficiones, somos simpatizantes. O sea, concuerdo contigo, pero de lejos. Te animo, pero no me pidas compromiso. El resto que somos, hermanos, somos discípulos. Entonces de ahí viene esta reflexión, este último punto es, si somos discípulos, las mismas obras que hace el Señor, las mismas obras que hace tu pastor, ¿no crees que también las vas a hacer tú? ¿No crees que también esa responsabilidad va a caer sobre ti también? Es que estaba pensando en eso, digo, es verdad, algunos nos quedamos solo con la crítica al pobre Tomás. Oh, incrédulo, ¿cómo pudiste dudar de Dios? Le pediste a Jesús que te enseñara sus heridas. Tú y yo, hermanos, por menos no venimos a un culto. Pero no era ese el punto. El tema es que tú y yo como discípulos estamos llamados a mostrar a Cristo Jesús, a predicar a Jesús, a enseñar acerca de Jesús, no necesariamente desde un púlpito. No te tienen que hacer un envío especial ni un llamado especial para que tú vivas a Cristo Jesús y puedas enseñar acerca de Él. Se llama predicar el Evangelio. Se llama vivir a Cristo. Se llama ser un testigo fiel. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Por eso, queridos hermanos, es importante que tú y yo guardemos nuestra fe, guardemos nuestro corazón. Si tú crees o consideras personalmente que estás en una circunstancia en la que no debes estar o en la que Dios tiene que hacer algo, te recomiendo que tomes un tiempo personal, aparte de venir a la congregación, aparte de hablar con tus pastores. Por favor, busca hablar con tus pastores, ¿sí? Si eres de aquí de Madrid, Carabanchel, habla con tu apóstol. Habla con los líderes que Dios ha puesto. No lo publiques ahí en un chat de Facebook. A mí me pasó esto. O poner un estado en Instagram. Es que yo me siento así. Hermano, nadie te va a apoyar en Instagram. Nadie te va a dar fe en Instagram. Si tú no eres capaz de, antes de hacer esas cosas, sentarte, buscar a Dios. ¿Y cómo lo busco? Abre tu corazón. Estoy haciendo un teatro, no me estoy metiendo con nadie, pero son cosas modernas. Entonces, me siento mal, alguien me ayude. También eso es una evidencia. Pero en vez de hacer eso, me siento mal, me siento triste, ¿por qué no coges el móvil, te lo guardas y haces con los dedos? Señor, me siento mal, me siento triste. ¿Estás ahí? Hubo una, no la veo aquí. Nuestra hermana Girla. ¿Conocen a la hermana Girla? Ella contó un testimonio, depende cómo lo quieras ver, para mí fue tremendo, porque ella contó que estaba pasando por un proceso cuando estuvimos en la sierra en el encuentro. Y entonces ella contaba este testimonio, que había estado pasando por un tiempo de tristeza, de soledad en su corazón. Y entonces dice que ella estaba un día en su habitación orando, más o menos esa fue la historia, y estaba orando y de pronto le habla el teléfono,
Alexa o no sé cómo se llama eso. El robot ese del teléfono. Sin ella haberle dicho nada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llame? El robot. Ese que te escucha a ti y a mí. Y le salta y dice, gracias por compartir tus sentimientos conmigo. Dice, tú estás triste. Porque ella, ese fue el tema, ella estaba orando y sentía algo en su corazón y no sabía qué era. Entonces ella le pedía al Señor, y entonces ya lo contó, dijo, fue como una respuesta. Hermano, si a mí a las 3 de la mañana me habla el móvil, yo me compro un Nokia 5220, de esos antiguos que no te... No. Te lo dije, a lo mejor tú te ríes y dices, eso es... Pero es que ella no buscó en el teléfono. Ella no buscó, no se puso ella a buscar qué me pasa, sino que fue como una respuesta. Por eso creo que es un testimonio de algo poderoso de parte de Dios. Y esto lo decía porque tú y yo que decíamos, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo prosperar en la vida? YouTube. Tutorial de cómo ser un buen padre, emprendedor. La formación es buena, pero hay ciertas cosas que solamente le puedes decir al Señor, a tu Padre Celestial. ¿Amén? Entonces, si estamos tan acostumbrados a la vida moderna, a las nuevas tecnologías, fácil, siéntate, pero en vez de tener el móvil y tener la pantalla abierta, habla con Dios. Y lo mismo que escribirías ahí, díselo a Él. Señor, punto. Estoy aquí, punto. ¿Cómo tú estás? Punto. Bien, punto, coma. Yo también. Ja, 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 ja. Me siento triste. Me siento... Y sabes, si quieres, se me ocurre una cosa. Esto no es broma. Yo soy muy bromista, pero... Hay una cosa que se llama notas. Si es el tuyo, mi amor, no te preocupes, no lo voy a tirar. Hay una cosa que se llama notas. ¿Lo han descubierto en el móvil? En vez de enviar WhatsApps y mensajes, escribes notas. Y tú le escribes una nota al Señor. ¿Cómo te sientes? ¿Y la publico? ¡No! La pongo como un estado. Tampoco, no vale, no es para eso. Para ti. Para que tú sepas que eso es como tú te sentías y como te estás sintiendo y que deseas que Dios te hable. Y que deseas que Dios te diga algo. Que deseas que Dios transforme, que haga algo. Y si a ti te dio miedo, como dile, pero por favor, Señor, que no me hable Alexa por el móvil, no me conteste, con que me contestes tú vale, incluso hasta en una prédica me vale, pero que no me hable el aparato. Te aseguro, estamos hablando de la fe y estamos hablando de que tenemos a un Dios vivo y real y de que tú quieres caminar con Cristo. Lo más probable es que al poco tiempo tú empieces a tener una reflexión en tu corazón y en tu mente. Y te vas a empezar a dar cuenta, como probablemente le pasó a Tomás en el instante en el que vio a Jesús, tú crees que él reflexionó, dijo, así nos va a pasar. Vas a empezar a reflexionar en tu corazón y dices, no debía haber hecho esto. No debía haber tomado esta decisión. O debería haberlo hecho mejor, así como me enseñaron, así es como me aconsejaron, debería haberlo hecho de esa manera. Y sabes lo importante de ese momento, sabes lo importante de ese preciso momento, que no tienes allí al enemigo, no tienes ahí a alguien condenándote diciendo, ves, ya te lo dijimos, lo hiciste mal, ves, ahora vete, arrepiéntete, ves. No vas a tener ahí, vas a tener a Jesús de compañero, vas a tener al Espíritu Santo de compañero, que te está diciendo, muy bien, sigue así.
porque el Señor ama a los suyos. El Señor te quiere dar todo su bien. Amén. Pero es tiempo que nosotros también seamos capaces de llegar a donde está Él. Es tiempo de que dejemos de valorar tanto lo que a nosotros nos gusta, nuestros propios intereses, y que valoremos más lo que Él te está diciendo, lo que Él te está enseñando. Porque recuerda, somos discípulos. Amén. Somos hijos de Dios. Somos siervos del Señor. Y hay muchas cosas que están en camino para nosotros. Y una de ellas, no lo olvides, es el tiempo en el que tú y yo estamos siendo preparados para también hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Amén. Yo sé que esto da a veces miedo y esto nos lleva a una confrontación personal. No estoy preparado. Yo no estoy listo para hacer todo eso. Algunas personas, esto es verídico, dicen, hermano, ven a salir a orar. Dicen, no estoy preparado. ¿Tú crees que yo sí? Yo te hago muchas bromas porque no siempre es... No. Una persona para que pueda a veces compartir u orar algo aquí, ¿sabes lo único que necesita? Tener esto ardiendo, como los discípulos. ¿No ardía mi corazón? ¿No arde tu corazón? ¿No arde tu corazón? Hermano, ¿arde tu corazón? ¿Está ardiendo tu corazón a día de hoy? ¿Está ardiendo tu vida a día de hoy? Este mensaje te ayuda a entender que el Dios lo que quiere es poner fuego en tu corazón y en el mío, que ardas por una pasión. ¡Aleluya! ¡Ponte de pie! No, hermano, eso no puede terminar, ni va a terminar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Me voy para casa! ¡No! Hoy empieza algo. El culto se acaba, pero empieza algo. Empieza el día, empieza el tiempo en el que tú y yo le ponemos fuego a la vida. Que tú y yo le ponemos intención a lo que hacemos. Hermanos, si estamos cantando, vivo por ti, hay libertad en la casa de Dios. Entonces vive por Él. Un aplauso al Señor. Eras tú cantando y yo. Si tú estás en la casa de Dios y hay libertad, expresa libertad. Libertad en la casa de Dios. Libertad. Hay libertad. Estaba cansado. Es que me dolía el pie, la otra vez me dolía el pie y no podía saltar. Y me dice el apóstol en el campamento, dice, Andrés, sube aquí y canta y baila y anima a los jóvenes. Y yo estaba ahí como... Pero no me importa. Porque en primer lugar estaba gozándolo yo. En segundo lugar, si lo dijo, y animamos, no hay por qué. Entonces, querido hermano y hermana, el próximo día, cuando te digan a ti, tú vas a dar testimonio. No, yo no. Cuando te pregunten a ti, hermano, hermana, ¿puedes venir a ayudarnos a hacer esto? Vamos a hacer un grupo evangelístico, vamos a salir a compartir. No, yo no. Dejemos esa parte de incredulidad. Porque Tomás también fue redimido. Los discípulos de Emaús también fueron redimidos. Es decir, cualquiera que haya podido tener en algún momento incredulidad o falta de certeza en su corazón puede ser redimido. Tú y yo podemos ser redimidos. Solamente tienes que dejar que entre el fuego de Dios en tu vida. Solamente tienes que dejar que entre el evangelio del reino en tu vida. Aleluya, ese evangelio que no tiene que ver con las necesidades perecederas, sino el evangelio del reino eterno de Dios. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús.